Y que viva María. ¡Viva! Buenas noches, mis queridos hermanos. ¿Cómo están? Gloria a Dios. El Señor está muy feliz de que estén acá esta noche. Y nuestra Madre Santísima más todavía. Amén. Bueno, en esta noche yo vengo a testificar de todas las grandezas, todas las maravillas que el Señor ha hecho en mí y en toda mi familia. Amén. Mi nombre es Iris Hernández. Yo creo que ya muchos me conocen, ¿verdad? Pero hay otros que no. Y soy salvadoreña. Ya tengo como casi 4 años perseverando en este grupo, Santísima Trinidad, desde el 2021. Soy casada, tengo 4 hijos, 3 acá, vivos, y 1 en el cielo. El que me está esperando, que es el que me da fuerza. Cuando lo perdí, así me dijo el Padre Sass, Dios sabe cómo hace las cosas. Quizás tú necesitabas ayuda. Ahora ese niño está en el cielo esperándote. Ahora tú tienes que esforzarte más para ser santa. Y eso es mi motor. Y eso es lo que yo quiero, ser santa. Porque eso es lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Ser santos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que tenemos que esforzarnos, como nos decía nuestra hermana Marta, para ir a arrebatar esa corona que el Señor nos tiene prometida. Amén. Amén. Así que, bueno, en esta noche, mis hermanos, yo vengo a hablarles sobre la intercesión de nuestra Madre Santísima, porque es ella la que me rescató, es ella la que me buscó, es ella la que llegó a mi hogar, como lo hizo con Santa Isabel cuando fue a visitarla. Así fue nuestra madre. Llegó a mi hogar y se quedó ahí conmigo, porque yo la acepté cuando ella llegó a mi hogar. Así que voy a contarle, ¿verdad?, de mi testimonio, cómo ha sido el inicio de mi conversión. Porque la conversión es un proceso, es algo que hasta el último momento que nosotros estemos en esta tierra, nuestra conversión sigue. Van a haber muchas luchas, muchas batallas, pero en el nombre de Cristo Jesús las vamos a vencer y con el apoyo de nuestra Madre Santísima. Amén. Amén. Así que, bueno, todo empezó en el año 2020. Según yo, ¿verdad? Yo era católica. Pues nací de mis padres católicos allá en El Salvador. Conocí a la Virgen María, sí, pero no la amaba. Solo de nombre, igual que a nuestro Señor Jesucristo. Era católica de ir a misa de vez en cuando. Si había algo más importante, ¿verdad?, lo dejaba, como por ejemplo ir a la playa o cualquier otro lugar. O sea, no era la prioridad, como el Señor nos lo pide, ¿verdad?, que Él tiene que ser la prioridad. Como nos dice el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero muchos de nosotros no lo estamos amando como Él nos lo pide. No lo ponemos como prioridad. Lo dejamos por cualquier otra cosa. Entonces, llegué a este país y pues, digamos, me desvié por otros caminos. Y a veces depende también en el círculo de personas que nosotros estemos, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver con las personas que nosotros nos rodeamos. A veces son personas que no tienen nada de fe, o que andan en otros rumbos y pues por ahí lo van llevando a uno también. Y ya en el 2020 fue cuando empezó lo de la pandemia, le digo yo. Y fue en ese momento que
yo pienso que a muchos de nosotros tal vez, ¿verdad? Nos tocó. Para mí fue una bendición en realidad. Todo eso de la pandemia en el 2020. Porque para mí fue como que me vino a iluminar. Me vino a poner los pies sobre la tierra. Porque antes de eso mi vida ahí andaba deambulando en otras cosas, como que si nunca me iba a morir. O sea, era lo que menos pensaba. Yo decía, ay, no, estoy muy joven. Y pues no tomaba las cosas de Dios en serio. Y entonces ya cuando vino la pandemia y nos quedamos encerrados, que no podíamos salir, ya con miedo, porque eso era lo que nos metían, ¿verdad? Todos los medios, que pues la gente estaba muriendo y aquel terror. Y pues yo me lo creí. Me creía todo ese miedo y yo no quería salir de mi casa. Ya no iba a trabajar porque tenía miedo a morirme. Porque en ese entonces yo no estaba casada. Tenía con mi esposo estar viviendo 15 años en unión libre. Nunca pues habíamos pensado en casarnos. No le habíamos puesto interés. ¿Por qué? Porque muchas veces uno piensa que cuando uno se casa, como que el demonio más se mete. Eso es lo que a veces uno dice. Y ya, entonces yo estaba súper aterrada. Y cuando una amiga me empezó a mandar mensajes, ¿verdad? Que cómo estaba. Y yo, pues ella sintió, ¿verdad? Yo le comentaba a ella que yo tenía mucho miedo de morirme. Y a ella me empezó a hablar de las cosas de Dios. Me compartió una emisora y es ahí donde yo empecé a escuchar y a llenarme de la palabra de Dios. Porque ahí sí, ahí yo lo quería y ahí yo lo necesitaba, pero antes de eso no. Antes no. Entonces ahí sí, ya empecé a escuchar yo la emisora y eso fue en marzo del 2020. Ya a finales de marzo, ya en abril venía la consagración a la Virgen María. Yo no tenía ni idea que era la consagración a la Virgen María. Muchos de ustedes saben qué es la consagración a la Virgen María, pero muchos no lo saben, ¿verdad? Bueno, yo no lo sabía. Yo no tenía ni idea. Y la consagración es renovar nuestras promesas bautismales. Porque cuando nosotros éramos pequeños, nosotros fuimos bautizados y muchos de nosotros pues éramos muy chiquitos y no sabíamos ni lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Entonces por eso es la consagración. Ya cuando uno está grande, uno está renovando los votos de las promesas bautismales. Y ya es donde uno rechaza a Satanás y decide seguir a Jesucristo. Pero ya uno ya está consciente, ¿verdad? Entonces yo empecé a hacer la consagración, a leer el librito. Y fue así como que mi vida como que la empezó a escanear, a decirme todo lo que yo andaba mal. Y ya yo empecé a sentir ese deseo de seguir al Señor, de querer saber más de Él. Había esa sed en mí de buscarlo. Y ya después yo empecé a venir a esta parroquia y fue así como yo empecé a venir, porque yo no tenía ni idea de lo que era el Santísimo, porque mis padres no nos habían inculcado nada. Entonces yo empecé a venir aquí al Santísimo, luego empecé a venir a la misa poco a poco y habían bastantes obstáculos por los que yo todavía no me podía casar, pero yo le pedí a la madre que intercediera por mí y ella lo hizo. Ya en el, y también en ese entonces yo no tenía a mi hija bautizada, porque pues como les digo, a veces nosotros como padres nos descuidamos de los sacramentos de nuestros hijos porque andábamos en otras cosas. Y ya empecé. Luego
empecé a hacer un ayuno, el ayuno de Daniel, como en octubre, con el padre Héctor Ramírez, y ahí él nos pedía que hiciéramos un sacrificio. Entonces, él decía, si ustedes no van a misa, traten de ir a misa y ofrézcanlo. Tiene que ser algo que se les haga difícil. Entonces yo empecé a venir a la misa, pero yo no podía comulgar. Y eso a mí me dolía mucho. Yo lloraba. Yo lloraba cuando las personas que han venido a la misa de la mañana saben que todos pasan a comulgar. Y yo era la única que me quedaba sentada, que no podía comulgar. Y yo lloraba tanto. Y se siente tan feo, ¿verdad? Que es como cuando a uno lo invitan a una boda y le dan comida a todos y a uno no le dan. Así sentía yo. Y empezó a nacer ese deseo en mí de querer comulgar. Y ya, en eso que llegué aquí, ¿verdad? Yo hablé con el diácono Caraballo y él nos ayudó. Ya mi esposo empezó a hacer las clases para nosotros ir dando los inicios para nuestra boda. Y ya luego, ya en abril, el 10 de abril, fue cuando nosotros nos casamos. El Señor me concedió el sacramento del matrimonio. Ya en ese entonces yo ya estaba feliz, yo me sentía muy feliz. Y luego también yo les quiero hablar del poder que tiene el Santo Rosario. El Santo Rosario es muy poderoso. Cuando empezó la pandemia, yo no sabía hacer el rosario. Es ahí donde yo empecé. Yo no sabía nada, pero viendo YouTube, ahí yo empecé. Porque tenemos muchos medios donde nosotros podemos buscar. Y ahí yo empecé a hacerlo. Y pues ahí con mis hijos, al principio, ¿verdad? Fue bastante difícil, pero poco a poco mi familia fue llegando también a hacer el rosario. Y luego, ya en el 2021 fue que yo ya me empecé a reunir con el grupo acá, Santísima Trinidad. En ese entonces nos reuníamos por Zoom. Algunos de ustedes tal vez se recuerdan, nos reuníamos por Zoom y luego ya en marzo venía el retiro de inicio. Fue ahí cuando me invitaron a hacer ese retiro. Y yo decía, ¿cómo será ese retiro? Ya me habían hablado a mí de que era muy bonito, ¿verdad? Pero yo nunca había ido, nunca había tenido la oportunidad. Pues como les decía, pues yo andaba en otros caminos, entonces nunca había experimentado eso. Y así fue. Fui al retiro. Esos 3 días fueron allá muy maravillosos. Y yo sentí que como la madre me estuvo preparando todo ese tiempo. Fue como un año de preparación que la Virgen María me estuvo preparando para irme a entregar a su hijo ese día allá en ese retiro. Entonces yo ya iba preparada, porque en ese entonces yo ya estaba para casarme, ¿verdad? En abril yo ya estaba preparada. Yo ya con mi esposo habíamos hablado de que nos íbamos a poner en un mes de abstinencia, porque eso es lo que nos piden, ¿verdad? A veces. Entonces él y yo hablamos de eso y yo decidí irme a confesar. Imagínense, yo tenía 15 años que no me confesaba. Yo sentía que andaba cargando una gran mochila de pecados. Eran tantas cosas las que yo andaba cargando. Mi vida era vacía. Yo me llenaba con las cosas de este mundo, con tantas vanidades, cosas que no me hacían feliz. En las noches yo no podía dormir. Andaba súper estresada todo el tiempo. Y cuando ya
yo empecé a hacer el rosario, fue cuando yo sentí que yo me empecé a ir sanando, a ir liberando de todas esas cosas. Al inicio, cuando yo empezaba a hacer el rosario, yo lloraba mucho. En ese entonces yo no lo entendía, pero ahora sí yo entiendo, porque a través del rosario la Madre nos va sanando, nos va liberando y va rompiendo cadenas. También les cuento de otra liberación que yo tuve. Fue también en marzo del 2021. Antes de ir al retiro, yo había iniciado el ayuno de la Cuaresma. Y en el día número 10, yo me reunía con un grupo todos los días a las 3 de la tarde. Y en el día número 10 que yo llevaba, en ese entonces yo andaba trabajando. Y con esto quiero decirles que no hay excusa. Hay muchas personas que dicen que no hacen ayuno que porque andan trabajando. Y créanme que eso no es excusa. Porque a veces creen que quieren estar en la casa, ¿verdad? Y solo orando. No. Entonces, recuerdo que andaba conectada esa vez en la oración. Y cuando venía en camino, llegué a mi casa, me lavé las manos y digo, a secarme, ¿verdad? Con la toalla y me la pasé en la nariz. En ese entonces, yo voy al medio baño y me doy cuenta de que yo estaba sangrando. Y yo dije, ¿por qué yo estoy sangrando? Y yo andaba conectada en la oración, estaban haciendo una oración de liberación. Y empiezo yo a sangrar mucho, a sangrar. Y ahí estaba mi familia y mi esposo se asustó mucho esa vez y yo más todavía. Porque en ese entonces yo decía, o sea, si me muero, ¿para dónde voy? Ese era mi miedo, ¿para dónde iba mi alma? Porque yo sabía que yo estaba bien mal. Y ya empecé a sangrar. Y mi esposo, o sea, bien asustado también porque era tanta sangre. Y él me dice, o sea, yo he andado en las canchas y todo eso, pero yo nunca había visto a alguien que sangrara tanto así. Y entonces me dice él, vámonos para el hospital. Y yo le digo, ok, vámonos. Pero luego llega algo a mí y digo yo, ¿por qué tengo miedo? Si yo estoy con Dios, no tengo que tener miedo. Y yo dije, voy a ir al Santísimo mejor. Y entonces, pero no, luego le digo yo, vamos a esperar un momento. En eso yo me puse a orar porque seguía conectada en la oración. Y fue ahí, en esa oración, cuando ya todo ese sangrado a mí me paró. Y ya les comenté a los hermanos lo que a mí me estaba pasando y es ahí donde ellos dijeron que eso era una liberación que yo estaba teniendo en ese momento. Y ya yo después de ese momento yo quedé así como que si unos tapones de mis oídos se habían quitado. Ya empecé a ver las cosas diferente. Me sentía así como vanita. Pero me dijeron los hermanos, debería de ir al doctor para asegurarse, ¿verdad? Yo fui al doctor y me dijeron, no, todo está bien. Ahí yo confirmé de que eso había sido una liberación que yo había tenido. Y luego, bueno, como les decía, cuando fui al retiro de inicio, yo me confesé 2 semanas antes. Esa es otra cosa que yo les quiero comentar sobre la confesión. Cuando uno tiene mucho tiempo que no se ha confesado, es muy importante pedir una cita con el sacerdote. Una cita especial para que el sacerdote le dedique suficiente tiempo a uno y no ir a las carreras, porque normalmente uno cuando va a confesarse, lo más a veces son 3 minutos o 5 minutos, uno tiene que ser breve, ¿verdad? Porque los sacerdotes no tienen suficiente tiempo. Entonces yo pedí una cita con el padre y fui. Entonces yo llevaba una gran lista, ¿verdad? De pecados, imagínense, de 15 años. ¿Cuánto yo llevaba? Entonces ya fui con el sacerdote y desde que yo llegué donde el sacerdote fue de llorar y llorar y llorar y decirle mis pecados. La confesión duró como 1 hora y media y yo ni cuenta me di. Y yo parecía como María Magdalena, ¿verdad? Llore y que llore y que llore. Pero qué lindo fue cuando yo
salí de ese lugar. Yo me sentía como vanita, bien vanita, como que andaba volando. Yo sentía como que quería gritarle a todo el mundo que el Señor me había perdonado. Yo me sentía tan feliz. Y ya luego, allá en el retiro de inicio, todo fue muy lindo los 3 días, pero había pasado el viernes, el sábado, y pues yo no había sentido pues como que una experiencia allí, algo, digamos, fuerte. Como a mí me habían contado, yo esperaba algo más. Entonces yo le decía al Señor, Señor, yo no me quiero ir sin experimentar algo fuerte. Entonces el domingo era el día que el Señor tenía. Y ya yo fui a la capilla y allí fue donde fue mi encuentro con el Señor, en esa capilla, frente al Santísimo. Es por eso que yo estoy segura. Y en esa parte de la Biblia que dice que cuando el Señor venga, toda rodilla caerá, toda rodilla se doblará ante la presencia del Señor. Porque yo sentí ahí en ese lugar una presencia tan grande, así como lo narra en Hechos de los Apóstoles. Así sentí yo una gran ráfaga de viento. Y recuerdo que yo empecé a temblar, todo mi cuerpo empezó a temblar y yo decía, ¿qué me pasa? Yo quería tratar de controlarme, pero no podía. Era una fuerza tan grande que yo no podía. Y yo temblaba y temblaba y gritaba. Y yo recuerdo que yo decía, Santo, Santo. En ese momento ahí estaba el hermano Juan. Él presenció todo. Porque si, ya ves, después hablando con él, si él no hubiese estado ahí, yo le digo, hubiese pensado que eran ideas mías o que yo me estaba volviendo loca. Fue una experiencia muy bonita y desde ahí fue donde a mí no me queda la mínima duda de que Jesús está presente en la Santísima Eucaristía. Él está vivo y real ahí. Que no nos quede ninguna duda. Desde ahí, entonces, cuando yo ya lo podía comulgar, yo trataba de venir a la misa todos los días, de recibirlo lo más que pueda. Y trato todavía, porque yo siento que eso es lo que me ayuda a mí, lo que me llena, lo que me motiva a seguir adelante. Pase lo que pase, porque siempre hay dificultades. Pero como Él nos dice en su palabra, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Y es ahí donde yo he encontrado mi refugio, en la Santa Eucaristía. Yo trato de recibirlo lo más que puedo. Así que yo de igual manera les invito a ustedes que busquen al Señor. Nunca es tarde para buscarlo. Él siempre nos está esperando. Yo no sé cómo está la vida de ustedes en este momento. Quizás están pasando problemas, tribulaciones, pero créanme que buscar al Señor es lo mejor. Él es el único que nos puede llenar en plenitud. Él es el único que nos llena todos esos vacíos. Porque yo antes, yo me refugiaba en las cosas del mundo, en todo lo material. Pero yo no era feliz. No era feliz. En cambio, hoy yo soy feliz. Yo siento que lo tengo todo. Todo. Yo había logrado todo, trabajaba tanto. Había veces que trabajaba hasta los 7 días de la semana. Nos compramos la casa que queríamos, el carro que queríamos, me compraba todo lo que yo quería, pero yo no era feliz. Porque eran puras vanidades. Ahora me doy cuenta que eran puras vanidades. Cierto que las cosas de este mundo son bonitas. Y sí, lo ponen feliz a uno, pero solamente es un momento. De ahí uno sigue vacío, sigue triste.
porque yo vivía en depresión, yo vivía en ansiedad. Y no me daba cuenta que era por falta de la presencia de Dios. Pero cuando Él llegó a mi vida, llegó a llenar todo. Amén. Amén. Así que ahora pues yo me siento muy feliz y con deseos de seguir todos los días buscándolo y con deseo de hablarle a las personas para que puedan también experimentar el amor de Dios, porque el amor de Él es grande. El amor de Él es inmenso, la misericordia. Él no le importa cuál sea nuestros pecados. El peor pecado puede ser, pero Él está siempre ahí esperándonos para perdonarnos, como ese hijo pródigo, ¿verdad? Que se fue y malgastó todo. Así somos muchos de nosotros, que nos vamos por otros caminos a malgastar todo y ya después nos quedamos sin nada, tirados. Pero el Señor siempre está ahí esperándonos. Nunca nos cansemos de buscarlo. Les quiero comentar sobre este es el libro de que yo empecé, de la consagración a la Virgen María. Este libro es muy bonito. Es escrito por San Luis de Montfort y ahí está de muchos santos marianos que a uno le ayudan para uno crecer la fe, aumentar la fe, ¿verdad? Y hacernos devotos de la Virgen. Como les digo, la intercesión de nuestra Madre Santísima es muy poderosa. Así que